¿Me confirman, por favor, si pueden, si ven los contenidos? Sí, ¿Sí? sí, sí. Muy bien, iniciamos entonces. Ya les he comentado en otras oportunidades cómo es la modalidad de la clase. Por lo tanto, ustedes saben que pueden eh, escribir por el chat o interrumpir o levantar la mano, hacer consultas para que vayamos teniendo intercambios y aclaremos cualquier duda o consulta que les pueda ir surgiendo. ¿Eh? Estoy atento también a los mensajes que me puedan ir enviando. Eh, Hoy tenemos dentro del temario el tema 9 que se llama contabilidad social. Antes de iniciar este tema, les quería consultar hasta dónde había llegado con la doctora eh, en la clase anterior que vieron el tema 10 y creo que empezaron a ver tema 11, ¿puede ser? ¿Alguno se acuerda bien de esto? Pero deben haber estado analizando el tema de los órganos de la sociedad y quizás llegaron o no a ver algo de fiscalización interna y de intervención judicial, o no. ¿Sí? ¿Alguien que haya estado presente me puede hacer algún comentario al respecto? Yo no estuve presente, pero me dijeron que disolución vieron. ¿Vieron disolución con la doctora Barrau? Sí, eso es lo que había entendido yo. Mm, En disolución lo vimos el viernes, perdón. claro, tal cual. Lo deben haber visto el viernes en comisión. Sí, tienes razón, tienes razón. Perdón. No, no, nada. Claro, puede ser que hayan visto disolución el viernes, pero Y por yo les lo que digo tengo entendido, creo que la- solo vimos órganos, pero no sé. alguno más que haya estado acá a ver en el chat que dicen tema 10 con Barrau, me dicen por acá. Vimos tema 10 órganos. Ah, bueno. En la clase teórica dieron fiscalización. ¿En cuál sería la clase teórica? Todas son teóricas si queremos, eh, porque la de los viernes también, ¿no? Bueno, dentro de lo que leo por chat, la mayoría me dicen tema 10, entonces no vieron tema 11. Lo dejaremos para la clase del jueves de la semana entrante. ¿Eh? De vuelta, entonces, sí estamos viendo la presentación. Ahora pasé a la filmina del temario, donde están detallados los temas que vamos a desarrollar hoy. En primer término, el régimen jurídico de la documentación y la contabilidad. Luego pasaremos a estudiar la rendición de cuentas de los administradores. Repasaremos a continuación lo relacionado con los estados contables, para finalizar con todo el estudio de los regímenes legales correspondientes a las utilidades y los dividendos, por un lado, y a las reservas, por el otro. Eh, Bien, la obligación de los comerciantes de llevar registros contables surge de nuestro ordenamiento civil y comercial, que dispone que quienes están obligados a llevar contabilidad de sus operaciones y debemos inicialmente revisar por qué resulta útil llevar una contabilidad, ¿sí? Actualizar, registrar, tener la contabilidad social de una sociedad general eh, eh, actualizada. ¿Eh? Y la importancia de la contabilidad en las sociedades, entonces puede ser advertida desde distintos puntos de vista. En principio, el interés del propio comerciante, porque además le permite el cabal conocimiento del estado y evolución de sus negocios. La ley le permite también valerse de la contabilidad llevada en legal forma para probar sus operaciones en caso de conflicto. ¿Eh? Entonces, al propio comerciante le resulta útil para
conocer cabalmente el estado de sus negocios y su evolución, y también para utilizar sus registros como medios de prueba de sus transacciones y operaciones comerciales en caso de que exista un conflicto, ¿sí? Con un tercero. Para los socios también resulta útil porque solo una contabilidad regular les permitirá ejercer con plenitud el derecho de información sobre la marcha de los negocios sociales y sobre la gestión de los administradores, el modo de formar su opinión sobre los mismos, tomar decisiones con relación a la contabilidad y emitir su voto en las deliberaciones sociales. ¿Eh? Entonces, cuando hablábamos del propio comerciante, será un empresario individual, aquel que es titular de un establecimiento comercial, eh, que le resulta tener su contabilidad. A nosotros nos interesa eh, la actividad en el comercio de las sociedades. Entonces, también como a los comerciantes, como a los empresarios y a los cuasi empresarios, la contabilidad les resulta útil. ¿Bien? Y entonces estamos mirando la utilidad que le representa la contabilidad desde la perspectiva de la sociedad. Luego agregamos en segundo término entonces la perspectiva de los socios, que justamente requieren ejercer el derecho a la información. Ya lo vamos a ver esto dentro del tema de derecho a los accionistas, que es el tema 24 del programa, con más detalle en ese momento, en la segunda parte de la materia. Entonces, le interesa a los socios obtener esta información sobre la marcha de los negocios sociales y sobre la gestión de los administradores que llevan adelante la sociedad, porque los socios quizás no forman parte del órgano de administración. Si estuvieron bien conociendo acerca de los tres órganos de la sociedad, el órgano de gobierno, el órgano de administración y el órgano de fiscalización, en la clase anterior, bueno, habrán entendido que en una sociedad integran los administradores, el órgano de administración, precisamente, y que los socios no forman parte, pueden no formar parte de ese órgano, ¿no? En ese caso, cuando no formen parte del órgano de administración, justamente desconocerán los asuntos de la sociedad y necesitarán que les sean informados. Para ello, bueno, existen distintas alternativas eh, y, y por eso la ley les reconoce a los socios el derecho de información, ¿sí? Entonces, justamente, la contabilidad social es parte de esta cuestión, en el sentido de que le va a poder suministrar información al socio. O el socio, al conocer la contabilidad, se va a ver informado de las transacciones y operaciones comerciales y cualquier otro tipo de acto jurídico susceptible de registración contable que lleve adelante la sociedad que integra. Eh, y también le va a permitir formar su opinión a los efectos de tomar decisiones. Entonces va a poder ejercer, una vez que pudo formarse esa opinión a partir del ejercicio del derecho de la información, también va a poder ejercer otro derecho importantísimo que es el derecho de voto, para lo cual justamente necesita contar con la información suficiente y confiable. En beneficio de la comunidad y el tráfico mercantil. También es beneficioso para la comunidad y el tráfico mercantil en general, dado que a los terceros que contratan con la sociedad les permite conocer, la contabilidad les permite conocer la evolución de sus negocios, su estado patrimonial y financiero a un momento determinado, y además le permite eventualmente la reconstrucción del patrimonio social. Esto resulta además de especial interés en caso de verse sumergida la sociedad en un estado falencial que lo puede haber llevado a un concurso preventivo o a la quiebra. Entonces, ya no solamente es útil para la propia sociedad, para sus socios, sino también para la comunidad y el tráfico mercantil, ¿sí? Para quienes integran el comercio, justamente porque también
van a contratar con la sociedad y necesitan conocer en qué situación se encuentra, en qué situación financiera y en qué situación patrimonial se encuentra, para poder justamente efectuar operaciones, otorgarle crédito, ¿sí? Y entender con qué patrimonio cuenta la sociedad para afrontar sus obligaciones. Por último, también es útil la contabilidad social para el Estado, dado que facilita la gestión pública de sus organismos, los cuales se nutren de la información que surge de la contabilidad social. Por ejemplo, facilita la fiscalización de los tributos, de los organismos de recaudación, facilita el relevamiento de datos económicos, por ejemplo, los que efectúan eh, los organismos que llevan adelante distintos tipos de estadísticas, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, eh, y todos estos organismos pueden estar requiriendo o relevando información de la contabilidad social también para procurar administrar los datos que surgen de la contabilidad que lleva adelante. Uy, ahí está. De acuerdo a lo que establece el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, están obligados a llevar contabilidad de sus operaciones las personas jurídicas privadas quienes realizan una actividad económica organizada, los titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios, y cualquier otra persona si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rúbrica de sus libros. Estos serían los obligados a llevar contabilidad. Dentro de las personas jurídicas privadas encontramos entonces a las sociedades, de la ley 19.550. Además, el artículo 62 de la Ley General de Sociedades establece que las sociedades de responsabilidad limitada, cuyo capital alcance el importe que fija el artículo 299, inciso 2 de la Ley 19.550, y las sociedades por acciones, entonces serían las SRL de mayor capital y las sociedades por acciones, deberán presentar estados contables anuales regulados por los artículos 63 a 65 de la ley, que son artículos que versan sobre normas contables, y además debe cumplir con el artículo 66, que requiere la emisión de la memoria anual de los administradores. Entonces, ¿quiénes están obligadas a emitir estados contables? Las SRL de mayor capital y las sociedades por acciones. Esto lo encontramos en el artículo 62. A continuación, digamos, al contrario censo, las SRL no comprendidas en esta mención anterior y las sociedades colectivas en comandita simple de capital e industria, pareciera que no están obligadas a llevar registros contables, lo cual no es así, justamente porque por aplicación del artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación acabamos de entender que las personas jurídicas privadas están obligadas. Entonces, eh, imaginemos que también tienen socios, también pueden tener utilidades y también pretenderán repartir dividendos, y no lo van a poder hacer si esas utilidades no surgen de una rendición de cuentas efectuada a partir de eh, la emisión de sus estados contables. Con lo cual, pareciera que la ley solamente obliga a las SRL de mayor capital y a las sociedades por acciones, pero bueno, no están mencionadas en el artículo 62, les corresponde
la obligación de llevar una contabilidad actualizada conforme lo que estipula el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene determinadas normas y que exige determinados estados contables, exige un balance y exige un cuadro de pérdidas y ganancias, ¿eh? Luego, como les comenté anteriormente, se requerirá a los efectos de, digamos, de una buena registración contable, a los efectos de liquidaciones impositivas. Por lo tanto, en los hechos, las sociedades efectúan sus estados contables conforme las normas contables profesionales que nosotros conocemos, ¿sí? Las resoluciones técnicas. Luego, en materia de sociedades, la legal teneduría de libros es una obligación exclusiva de los miembros del órgano de administración. ¿Eh? Continuamos con eh, entendiendo eh, la competencia acerca de la contabilidad social que surge de la Ley General de Sociedades. ¿Eh? Entonces, es el órgano de administración aquel al que le compete llevar adelante las transacciones y registraciones contables, para poder contar la sociedad justamente con su contabilidad social completa y actualizada. Esta es una función esencial de los administradores y es de carácter indelegable, ¿eh? No puede, digamos, no podrían hacer una reunión de administradores, de directorio, de gerencia y resolver que esa función la va a llevar adelante el síndico, ¿eh? Por supuesto que no, no está permitido, es una competencia exclusiva. Luego el síndico efectuará otro tipo de tareas, justamente una de ellas es fiscalizar la contabilidad de la sociedad. Y también va a ser un informe en el cual va a emitir una opinión acerca de la razonabilidad de los estados contables emitidos por el órgano de administración. Eh, entonces, la legal teneduría de libros comprende tanto eh, la teneduría de registros contables como también la de libros societarios, ¿eh? Ya los vamos a analizar más adelante. Así como la conservación de toda la documentación respaldatoria de todos los libros de comercio. Y la inexistencia o irregularidad de esta documentación es suficiente causal de remoción de los administradores. Y si bien, como dijimos, es obligación de los administradores las registraciones y labores administrativas que están relacionadas con la sociedad, y también la confección de los estados contables, generalmente esta tarea se delega en profesionales del área contable, ya sean dependientes de la sociedad, o sea que están contratados bajo relación de dependencia, o bien eh, autónomos, ¿sí? Entonces la empresa puede contratar eh, dentro de su staff, dentro de su grupo de trabajo, a contadores para que efectúen esta tarea. Luego el- se entenderá como efectuada por la misma sociedad, ¿sí? Y si contrata un estudio contable que lleve adelante esta tarea, también le pagará los honorarios al estudio contable, pero se entenderá como efectuada por la sociedad. Los estados contables requieren primeramente la aprobación por parte del órgano de administración mediante una decisión expresa del mismo en una reunión convocada a ese efecto. Entonces, lo primero que estamos agregando, en cuanto a lo que es bueno, recién le comenté sobre la preparación de los estados contables, y y ahora vamos a hablar de la aprobación de los estados contables. Una vez preparados, se deben someter a consideración del órgano de administración, que es el mismo que los preparó, ¿eh? Entonces, en la reunión de directorio, por ejemplo, en una sociedad por acciones, se va a someter dentro de los puntos del día
de esa reunión se va a tratar la aprobación de los estados contables que la sociedad preparó. Digamos que el mismo órgano preparó, ¿sí? Y los tiene que aprobar o desaprobar. Eh, es- pero no es el único órgano que los aprueba, porque una vez aprobados, también se someten a consideración de la asamblea, o sea, de la reunión de socios, aquella en la que participan los socios de la sociedad, o sea, el órgano de gobierno, ¿sí? Entonces, eh, en la reunión de el órgano de administración, sea los administradores en las sociedades de personas, una reunión de gerentes en la SRL o en una reunión de directorio en las sociedades por acciones, se va a tratar la aprobación de los estados contables y en la misma reunión se va a tratar la convocatoria a asamblea para que a su vez este otro órgano también trate la aprobación de los estados contables. Y en esa misma reunión también se va a tratar la memoria que también efectúan los administradores. Esto ahora lo vamos a ver en unos minutos. Entonces, son dos documentos los que emite el órgano de administración, que son los estados contables, por un lado, y la memoria del ejercicio. Ambos documentos, el propio órgano los somete a consideración y una vez aprobados, convoca a la asamblea. La asamblea, en el orden del día de los temas que va a tratar, entonces también deberá someter a su consideración la aprobación de los estados contables y la aprobación de la memoria. Eso se efectúa en una asamblea general ordinaria. Solo a partir de esta decisión, ¿sí?, asamblearia o del órgano de gobierno, los estados contables adquieren los efectos que la ley les asigna, porque hasta tanto son simplemente proyectos que carecen de toda virtualidad jurídica, ¿sí? Entonces, los efectos que la ley les asigna tienen que ver con que, una vez aprobados, se reputan como el balance de la sociedad, los estados contables de la sociedad, ¿sí? El balance, digamos, en sentido amplio, ¿sí? Entonces, una vez que sí fueron aprobados, dejaron de ser un borrador, un proyecto de estados contables y pasaron a ser los estados contables de la sociedad. Con todos los efectos que esto puede generar, ¿no? Se ha dicho que el proceso que lleva a que el balance sea un acto de la sociedad no surge de un acto unitario, sino de varios actos distintos, encadenados, unidos entre ellos por lo que sería un orden de sucesión necesario, porque este acto tiene como un doble sentido. Por un lado, formar el estado contable y su aprobación por el propio órgano que los emite, y el de tratamiento y posterior aprobación por la asamblea u órgano de gobierno, ¿sí?, que sería esa necesaria validación posterior. Estos estados contables que eh, emite la sociedad, eh, generalmente se someten a un trabajo de revisión que efectúa un profesional externo de la sociedad, ¿sí? Lo que se dice un profesional independiente, que tiene un criterio independiente porque justamente no forma parte y no pertenece a la sociedad, ¿sí? Es contratado de la sociedad, por la sociedad, para que efectúe un trabajo sobre los estados contables y emita una opinión respecto de su razonabilidad, ¿sí? Por eso se dice, por eso se contrata eh, a un profesional externo que se llama auditor, ¿eh? Y el auditor es un contador público, ¿sí?, un profesional en ciencias económicas con título de contador público, que justamente está capacitado para
efectuar labores de auditoría, las cuales también efectúa conforme, en principio, dispone las resoluciones técnicas que versan sobre la materia, ¿sí? Más todas las normas que considere, o todas las normas o procedimientos que este auditor considere necesarias para formarse la opinión y poder efectuar este trabajo técnico y que concluye, digamos, en una opinión o dictamen, ¿eh? Y ese informe del auditor, ¿eh?, acompaña a los estados contables y para el lector de esa información le permite entender que, además de que eh, existe una serie de números y, y- y notas y anexos, ¿no? Números que surgen de los estados contables, más las notas, los anexos, que efectúa la propia sociedad. Bueno, también hay un informe de un profesional independiente que nos deja saber si esos estados contables son razonables, o reflejan razonablemente el patrimonio de la sociedad, su evolución, sus resultados. Eh, eh, por eso tenemos el tema de las firmas, ¿no? El administrador debe firmar el balance de la sociedad, ¿sí? Por lo general, la sociedad de responsabilidad limitada lo firma el gerente, en las sociedades por acción lo firma el presidente del directorio, el administrador o cualquiera de los administradores, depende de lo que diga el contrato de la sociedad, las sociedades de personas, y justamente esa firma es la que corresponde por el hecho de haber emitido los estados contables. Justamente como emanan de ese órgano, eh, deben llevar la firma de un administrador, que no es contador público ni tiene ningún título quizás, o quizás sí, pero no es necesario, no es requerido, es el administrador. Y van a encontrar ustedes también que el auditor que firma el dictamen, ¿sí?, y que debe firmar el dictamen, justamente es el único que firma el dictamen porque el administrador no va a firmar el dictamen, no va a opinar sobre su propio trabajo. Entonces, el auditor externo que firma el dictamen, van a encontrar que también firma o iniciala las hojas del balance, ¿sí?, las hojas del juego de estados contables, pero lo hace al solo efecto de su identificación con su informe profesional, para que quede claro que el balance sobre el cual él dictamina es justamente aquel sobre el cual firmó todas las hojas. No sea cosa que el dictamen favorable se lo apliquen a otro juego de estados contables con otras cifras. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma, firmando el balance, lo que hace es asegurarse o relacionar ese balance con su propio dictamen. ¿Bien? Pero quien debe firmar el balance de la sociedad es el administrador. Justamente porque, como mencionamos primariamente, es el órgano al que le compete emitir este tipo de información. Es habitual que los estados contables estén auditados y posean el informe de auditoría correspondiente al momento en que sean tratados por la Asamblea, lo cual no obsta a que puedan ser, deban ser, digamos, puedan ser rechazados. O sea, que contengan o no un dictamen de un auditor externo, no significa que ya de por sí deben ser aprobados, ¿sí? La aprobación del órgano asambleario es independiente del dictamen favorable o desfavorable que pueda haber emitido el auditor. Eh, Hay otro informe también sobre los estados contables que mencioné anteriormente, que es el que efectúa la sindicatura. Es otro órgano, el órgano de fiscalización,
y también debe opinar sobre la rendición de cuentas de los administradores, ¿sí? El síndico societario, ya lo vamos a estar viendo en estas clases, porque algo les puede haber adelantado la doctora, y si no, se lo voy a comentar en la clase del jueves entrante, debe poseer título de contador público o abogado. ¿Sí? Si es contador público, va a tener conocimientos suficientes como para emitir la opinión como órgano interno de la sociedad sobre los estados contables. Pero si no lo es, si es un abogado, seguramente requerirá que se lo asesore para poder efectuar ese tipo de tarea técnico-contable. ¿Eh? Pero bueno, le compete al síndico societario efectuar distintos trabajos eh, eh, de naturaleza contable, dentro de las atribuciones y deberes que le competen al síndico. Bueno, existe una serie de trabajos de índole contable. ¿Eh? Por ejemplo, hace efectúa arqueo de caja, revisa conciliaciones, valuaciones de activos fijos o bienes de uso, eh, efectúa controles y pruebas de razonabilidad sobre la existencia de los bienes de cambio y mercaderías, y, y también opina sobre los estados contables que emite el órgano de administración, ¿sí? Sobre todo su trabajo, en definitiva, emite un informe, entre, entre ellos sobre esto que les comento, ¿no? La rendición de cuentas. Entonces, ese informe que también aprueba el propio órgano, o sea, el órgano de fiscalización privada, el órgano de fiscalización interna de la sociedad, eh, luego también se somete a consideración de la asamblea y también acompaña a los estados contables. Entonces, eh, es habitual que el balance de la sociedad, ¿sí? O los estados contables, el juego completo de estados contables de la sociedad, contenga justamente los estados contables básicos, más notas y anexos, el dictamen del profesional independiente, la memoria del ejercicio y el informe de la sindicatura. Todo esto es un cuerpo de documentos, son distintos documentos, pero todos ellos son tratados por la asamblea o por la reunión de socios y deben ser aprobados, o desaprobados, por supuesto, deben ser tratados y pueden ser aprobados o desaprobados. Eh, entonces, bueno, agregamos al informe de la sindicatura, y si existiese un consejo de vigilancia como órgano diferenciado de fiscalización interna, también tiene que emitir su informe de consejo de vigilancia y adjuntarlo a esta serie de documentos que mencioné recientemente. Los registros contables que debe llevar la sociedad, de acuerdo a lo que establece el artículo 322 del Código Civil y Comercial de la Nación, son los que el propio código denomina como registros indispensables, y son el libro diario y el libro inventarios y balances, ¿sí? Eh, pero en rigor de verdad existen otros libros auxiliares que podría llevar la sociedad, como el libro mayor, el libro de caja, el libro de bancos, eh, los subdiarios de compras y los subdiarios de ventas, subdiarios de ingresos y de egresos o transferencias. Bueno, son libros auxiliares que también pueden acompañar a los que el código denomina registros indispensables. Y nosotros clasificamos como libros contables. Hace unos minutos les comenté que eh, dentro de lo que era la legal competencia de los administradores, además de estos libros donde se vuelca la contabilidad social, también existían otros libros sociales. Entonces, si bien todos los libros que lleva adelante de la sociedad, que actualiza, donde están sus registraciones,
son libros sociales porque pertenecen a la sociedad. Hay algunos que tienen un carácter claramente diferenciado, que son los contables. Y luego hay otros donde existen distintos tipos de información. eh, en unos cuantos de ellos encontramos actas que tienen que ver con la gestión social de cada uno de los órganos de la sociedad. Entonces, como son actas de los órganos sociales, los denominamos libros sociales. ¿Eh? Repito, en rigor de verdad, todos los libros son libros sociales. En el libro diario general deben asentarse con esa frecuencia, ¿sí? O sea, frecuencia diaria, todas las operaciones que efectúe la sociedad que sean susceptibles de registración contable, de manera que se puedan individualizar las mismas, y esas registraciones deben llevarse adelante en base al sistema de partida doble. Los libros eh, contables, recordemos que deben llevarse en idioma español y en moneda nacional. ¿Eh? Con respecto al libro de inventarios y balances, eh, en el mismo se anotan cronológicamente el detalle analítico de los bienes y derechos propiedad del ente, como las obligaciones a las que debe hacer frente. ¿Eh? Y allí se forma este inventario que no solamente es de bienes del activo, sino que también incluye todo el detalle de los bienes del pasivo. Y este inventario se transcribe a continuación de los estados contables que emite la sociedad, eh, junto con su dictamen, si es que se efectúa. ¿Eh? Los estados contables, ustedes saben que son el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evaluación del patrimonio, de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. ¿Eh? Más las notas y los anexos que la sociedad, en función de los rubros que posee, deba emitir. Puede haber un anexo de bienes de uso, un anexo de costos, un anexo de inversiones, un anexo de créditos y deudas en moneda extranjera, etcétera, etcétera. Y si la sociedad contrata al profesional como al auditor externo, bueno, entonces recibirá un dictamen. ¿Eh? Acuérdense también, bueno, ya lo van a ver esto en otra materia más adelante, que justamente se denomina auditoría, que en realidad la sociedad puede efectuar distintos tipos de contrataciones. Puede efectuar una revisión limitada, contratar una revisión limitada, o puede contratar un trabajo más completo que es una auditoría. ¿Eh? Eh, y en cada uno de ellos, ¿sí? Cuando emite opinión, ¿sí? Imaginemos un informe de auditoría, puede emitir una opinión favorable o puede emitir una opinión desfavorable. Y si no reúne los elementos suficientes, va, como para emitir una opinión, entonces se va a abstener de opinar, ¿sí? Total o parcialmente. Entonces, eh, de nuevo, esto es una simple mención, luego ya lo verán con mucha más profundidad en otra materia. A este dictamen es al que nos referimos, que una vez emitido acompaña los estados contables y también se transcribe en el libro Inventarios y Balance. Existen otros libros, ¿sí? Auxiliares, que son aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades que la sociedad desarrolle. ¿Eh? Por eso deben también llevarse estos libros auxiliares. ¿Eh? Y cuando la sociedad lleva estos libros, lo puede llevar por propia conveniencia operativo-contable o justamente porque utiliza la posibilidad que otorga la ley de efectuar una registración mensual en el libro diario global, de cierta información surgida de subdiarios, y justamente en los subdiarios sí debe ser diaria
y detallada analíticamente. De allí que se lleven, por ejemplo, los libros subdiarios que utilizamos los contadores para la liquidación del impuesto al valor agregado, que son el subdiario IVA compras y el subdiario IVA ventas. Entonces, cada factura emitida la vamos a encontrar en el subdiario IVA ventas, pero la emisión de un comprobante o de todos los comprobantes del día no va a merecer un asiento contable en el libro diario, sino que recién se va a hacer un asiento resumen con frecuencia mensual en el libro diario, que se vuelca o transcribe a partir de todo ese detalle analítico que se lleva actualizado en el libro subdiario correspondiente. ¿eh? Las sociedades llevan estos libros y deben cumplir con determinadas formalidades, ¿sí? Si lleva por carácter de conveniencia un libro mayor, pero no es que a partir del libro mayor efectúa, eh, luego vuelca algo al libro diario, ¿sí? Que justamente no lo va a hacer. Quienes utilizan este libro, que ya no se utiliza más, pero porque surge de los sistemas informáticos, pero antes se podía utilizar para tener cierta claridad sobre algunas cuentas contables o cuentas de proveedores, acreedores y clientes. Bueno, quienes llevaban este tipo de registraciones lo hacían por una comodidad y registraban en dos documentos fuente, a partir de un documento fuente, en dos cuerpos distintos, el diario general y el mayor, repetían la registración, ¿sí? Eh, pero bueno, era el solo efecto informativo de utilización interna. Pero podrían llevar un libro de caja, podrían llevar un libro de bancos, ¿sí? Se llevaba anteriormente uno por cada cuenta bancaria y eh, podían ser auxiliares o permitían determinada visibilidad sobre operaciones. ¿eh? Eh, entonces, cuando estos libros son auxiliares, pero justamente a los efectos de que se pueda verificar, como lo exige el Código Civil y Comercial de la Nación, la naturaleza, el origen de cada operación o transacción comercial, entonces estos libros que se utilicen a ese efecto, por ejemplo, su diario IVA compras, su diario IVA ventas, entonces deben llevar se deben llevar con las mismas formalidades que los registros indispensables. Quiere decir que deben estar rubricados, foliados, sin tachaduras ni enmiendas, etcétera, etcétera, que ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando los auxiliares son verdaderamente auxiliares y nos permiten la individualización de las partidas y el detalle analítico de todas las transacciones y operaciones, entonces deben ser llevados con las mismas formalidades que se exigen para los registros indispensables. La sociedad, además, entonces, debe llevar otros libros obligatorios y también con las mismas formalidades, que son los libros sociales que mencioné anteriormente. Dependerá del tipo societario en algunos casos, pero en líneas generales todas deberán contar con un libro que refleje las actuaciones internas de sus órganos de administración y de gobierno, y en caso de existir, también el órgano de fiscalización interna. Y justamente en estos libros se volcará el resumen de las manifestaciones efectuadas por los administradores, en algunos casos, por los socios o accionistas en otros, o también por los síndicos, si es que existe este órgano diferenciado de fiscalización interna, las manifestaciones efectuadas en sus reuniones, las mociones, las votaciones y sus resultados. Repito, las manifestaciones que se efectúen en las reuniones, que pueden ser mociones, ¿sí? Votaciones y los resultados de las votaciones, de las cuales resultarán las decisiones que se reputen como adoptadas
o no. Y estas actas deben tener una completa expresión de las decisiones que se hayan adoptado. ¿En función de qué? De los temas a tratar que estaban incluidos en el orden del día. ¿eh? En cada una de estas reuniones, entonces, se va a tratar una serie de temas que son aquellos que están incluidos en el orden del día. Y luego, una vez que finalizan las reuniones, que en realidad son los hechos que verdaderamente ocurren, se vuelcan en las actas de esas reuniones aquellas cuestiones que merecen justamente su transcripción. Y como les comenté antes, son las mociones respecto de cada tema a tratar, las votaciones y el resultado de las votaciones, dejando en claro cuáles son las decisiones que resultaron adoptadas o no. Por eso yo habitualmente digo que cada órgano tiene su libro. ¿eh? Cada órgano tiene su libro. Entonces, el órgano de administración tiene un libro en las sociedades, que es el libro de reuniones de actas o el libro de actas de gerencia o el libro de actas de directorio. ¿Bien? Pero lo importante no es el acta, lo importante es la reunión, ¿sí? Porque en la reunión es donde se tratan los temas, se discute, se resuelve. Luego se vuelca en el libro de actas, ¿sí? Entonces, ¿para qué está esto? Para dejar en el libro plasmado aquello que resultó de esas reuniones, Para que primero para que se acuerden aquellos que asistieron y sepan lo que tienen, las tareas que tienen que ejecutar a partir de las decisiones adoptadas. Luego los socios que también pueden hacer ejercicio de su derecho de información y pedir que se les exhiban los libros sociales, y a partir de la lectura de las actas van a entender entonces aquello que se trató en esas reuniones. Luego, por ejemplo, si en una de estas reuniones se resuelve quién va a ser el administrador de la sociedad o el representante, bueno, las instituciones con las cuales la sociedad opera, los acreedores, aquellos que quieran contratar con la sociedad, van a requerir que se les exhiba este acta para entender justamente quién es el representante, quién representa a la sociedad. ¿eh? Algo de esto tienen que haber estado también entendiendo en la clase de- con la doctora Barrao, ¿no? Del órgano de administración, quién representa a la sociedad y si se eh, configuran las condiciones subjetiva y objetiva que requiere el artículo 59 de la ley, ¿no? Bien. eh, entonces le comenté sobre el libro de acta del directorio de gerencia, el libro de acta de asambleas o de reunión de socios. A ver, antes mencioné libro de acta de reunión de administradores, ¿sí? De gerencia en las SRL y de directores en las sociedades por acciones, ¿sí? No de socios, antes lo dije mal. Reuniones de administradores, de directores o de gerentes, ¿sí? Los directores y los gerentes también son administradores, nada más que tienen un nombre diferenciado, Pero todos son administradores, ¿sí? Depende del tipo societario. Luego, cuando ya vamos a las reuniones del órgano de gobierno, entonces van a ser reunión de socios en las sociedades de personas, en las SRL también, o asambleas en las sociedades por acciones. En las SRL de mayor capital, aquellas incluidas en el artículo 299, inciso segundo, ¿sí? Incluidas más bien no, sino aquellas cuyo capital alcance el monto fijado en ese artículo, 299, inciso segundo, esas SRL también están obligadas a efectuar una asamblea anual para tratar determinados temas, solamente para tratar esos temas, así que es la aprobación de los estados contables. Eh, si existe un órgano de fiscalización interna, que puede ser una sindicatura o comisión fiscalizadora, o bien un consejo de vigilancia, bueno, también se van a reunir periódicamente conforme lo estipule el estatuto, y entonces eh, a cada acta, por cada reunión se efectuará un acta donde se transcribirá lo que sucedió en esa reunión. Así que para el órgano de fiscalización también existiría un libro
¿eh? Donde se vuelquen las actas de sus reuniones. Y existen dos libros más eh, que se utilizan en las sociedades por acciones, ¿eh? Uno es el libro de registro de acciones, justamente, porque en él se deben registrar las acciones que posee cada uno de los socios de las sociedades por acciones, que se denomina accionista. ¿Bien? Y entonces, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Bueno, el libro de registro de acciones contiene los datos personales de los accionistas, o sea, quiénes son los accionistas, las clases de acciones en que se divide el capital, porque puede haber acciones de distintas clases, lo vamos a ver esto en la segunda parte de la materia, información de los títulos que representan esas acciones y de los votos que otorgan esas acciones. Además, se puede agregar los derechos y obligaciones que las acciones comportan, las transferencias de acciones de un accionista a otro, el estado de integración de las acciones, es decir, si se integraron en su totalidad o están parcialmente integradas, y y también va a contener cualquier otra mención derivada de su situación jurídica, porque pueden ser susceptibles de recibir medidas cautelares, eh, pueden ser prendadas, pueden ser amortizadas parcialmente o totalmente. Bueno, son cuestiones que vamos también a ir conociendo con más detalle en la segunda parte. Pero hoy nos toca comentar qué es el libro de registro de acciones y qué datos contiene. Eh, y en el libro, me salté el libro de registro de asistencia a asamblea, que son asambleas de accionistas, ¿no? Ya vamos a ver que puede haber asambleas generales o especiales y asambleas ordinarias y extraordinarias, que todas justamente se registran en este libro, en el libro de registro de asistencia a las asambleas. Y en él se registran los accionistas que concurren a estos actos asamblearios. Entonces, en este libro, en cada registro, vamos a encontrar el nombre completo de los accionistas, el documento, el domicilio, el número de votos que posee y que puede emitir en función de su tenencia accionaria, porque justamente concurre a votar a la asamblea. Entonces, va a concurrir a votar con una cantidad de votos. Y si existe un representante, porque puede concurrir el propio accionista o puede enviar a un representante, bueno, también en ese caso se debe identificar a su representante. Entonces, es un registro que incluye a todos los accionistas y si efectivamente se hacen presentes, o sea, que asisten al acto asambleario, entonces firman la asistencia, como ustedes firman la hoja de asistencia cuando concurren a clase. La diferencia es que esto se hace en un libro rubricado a ese efecto. Y es muy importante porque si en una asamblea se resolvió con una cantidad de votos, una decisión, bueno, previamente aquellos que emitieron esos votos debieron haber firmado el libro de asistencia, porque justamente los votos deben surgir de haber concurrido y firmado el libro de asistencia. No se puede volcar un acta que un accionista que no concurrió votó favorablemente con una cantidad de votos. Por eso, de vuelta digo, tiene que existir el libro de registro de asistencia a asambleas efectuado, actualizado, con la anticipación a la celebración del acto asambleario. Bien, los libros de comercio, como les comenté anteriormente, están sometidos a determinadas formalidades y requisitos en cuanto a su teneduría. No lo lleva cada quien como mejor le parece, sino que justamente debe cumplirse una serie de requisitos y formalidades que surgen de nuestra normativa vigente. Los libros de comercio entonces deben estar encuadernados, ¿sí? Y además deben estar foliados, o sea que cada folio del libro está numerado, ¿sí?
y los libros tienen que estar rubricados, o sea que en la parte inicial del libro se le estampa una rúbrica, ¿sí? En esa rúbrica se deja saber de qué libro se trata, qué número de libro es, ¿sí? Porque puede ser el libro diario general número 1, número 2, número 3, cuántos folios posee, o sea que se está rubricando un libro que tiene una cantidad de folios, quién es el que lo rubrica, qué ente lo rubrica, ¿eh? Aquel lo va a rubricar aquel que tiene poder de policía en materia de sociedades en esa jurisdicción, ¿eh? También se permite que se rubriquen en escribanías. Eh, Profe, sí, buenas noches. bueno, Disculpe, yo ando un poco perdida con el tema de los temas, porque yo tenía entendido que hoy se iba a hablar de los grupos. no, estás perdida en serio, porque el tema de los grupos es el tema 14 y se va a dar dentro de varias clases. Te diría, por lo menos faltan 2 o 3 clases. Bien, Eh, ¿cuál es el tema que se está dando hoy? Hoy estamos dando el tema 9, contabilidad social. Lo comenté al inicio de la clase. Oh, sí, perdone. Muchas No, no, gracias. no hay problema. Eh, no sé si estás eh, con esa noción porque miraste alguna información, por ejemplo, en el plan de trabajo docente. ¿Puede ser eso? ¿O de dónde tomaste Sí, ese lo dato? estuve mirando en el plan de trabajo docente, pero ya le digo, figuraba como 19 Sí. que hoy tocaba El plan de trabajo docente tiene ciertos errores en el cronograma. Yo eh, lo estoy corrigiendo. Eh, a partir de errores que había en el plan de trabajo docente, se hizo el cronograma de clases también con errores. Por eso se informaba acerca de unas clases. eh, me vino bárbaro tu comentario. Se informaban fechas de exámenes que no son las que había propuesto la facultad, o la que había definido, mejor dicho, la facultad, ¿sí? Nosotros no decimos cuándo se toman los exámenes, lo fija la facultad. Entonces, eh, hubo una consecución de errores y se publicó un cronograma de clases y de exámenes que es incorrecto. Y ustedes hicieron una mención, a mí me llegó, y me viene bien tu comentario porque lo estamos corrigiendo. De hecho, ya hay un borrador del proyecto final y se va a estar subiendo al campus corregido, ¿sí? Entonces, me viene bien también para comentarles que las fechas de los exámenes sobre las cuales ustedes habían efectuado esta mención es la fecha que determina la facultad, ¿bien? Para el caso del primer parcial, que creo que habíamos puesto que iba a ser erróneamente, habíamos puesto que iba a ser en septiembre, no es en septiembre, sino que es en octubre, y además una fecha avanzada. Se los comento ya que estamos. El primer parcial es el 25 de octubre, ¿sí? Profe, disculpe, ¿sabe qué tema van a dar mañana? Porque si está mal este tema que preparé, porque yo estuve leyendo para el tema de 14, no para el tema 9. Ajá. ¿Sabe Bueno, qué tema van a dar mañana? sí, mañana van a dar los temas 17 y 18. Bien, muchas gracias. No, no tenés por qué. Eh, Profesor, una consulta. ¿Sabe sí, cuáles son los temas que entran en el primer parcial? ¿Ya está definido? mira, en el primer parcial entra habitualmente toda la parte general y de la parte especial hasta la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? O sea, hasta el tema 20. Primer Perfecto, parcial, gracias. el tema 20. Y el tema 14 que no iba a entrar, sí iba a entrar, ¿sí? Porque al correrse todo tanto, que en realidad no se corrió, sino que de vuelta digo, fue un error de transcripción a partir de un dato erróneo, entonces parecía que no había tiempo, pero sí hay tiempo, hay un montón de tiempo, sobra el tiempo. Entonces,
vamos a hacer como hacemos habitualmente todos los años, que es hasta el tema 20, habiendo dictado todos los temas, ¿sí? Y hay tiempo hasta para clase de repaso, así que el 20 y pico, 26 de octubre, que le voy a decir, va a ser la fecha del examen y 2 semanas después se recupera techo. Y en diciembre y entrado diciembre, la fecha del segundo parcial recuperatorio, de vuelta tal como la fecha se estipula la facultad. Y lo mismo digo, ya, tenemos tiempo suficiente, por eso vamos a completar todos los temas y va a alcanzar para que entren. Si hay alguna clase, la otra vez yo me extendí un poquito, hoy no creo que me extienda, pero si queda algo de la clase, tenemos tiempo para completar suficiente en los días de clase subsiguientes. Eh, entonces, estaba comentándoles las formalidades exigidas a los efectos de la actualización y teneduría de los libros de comercio. Les había contado acerca de la rúbrica. ¿eh? Eh, en, en la jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, la rúbrica la efectúa la Dirección de Personas Jurídicas. Entonces, vamos con los libros a la dirección y la dirección efectúa un trámite de rúbrica, ¿no? Pagamos un arancel y llenamos un formulario, la dirección rubrica el libro y nos lo devuelve unos días después rubricado. ¿Bien? Es- Esto que les comenté del balance, una vez que se aprueba, es lo mismo con los libros una vez que se rubrica. ¿eh? O sea que hasta el momento que ingresé a personas jurídicas con un libro en blanco, ese libro era meramente un cuaderno, un libro en blanco, por más folios que tenga y bonito que sea. Una vez que la Dirección de Personas Jurídicas me lo devuelve rubricado, le estampa la rúbrica, pasa a ser el libro, vas a tener una identificación. Entonces, el libro Inventarios y Balances número 3 de la sociedad, ¿sí? Y por supuesto que la dirección lleva cuenta de los libros que vamos rubricando, ¿no? Los sucesivos libros que vamos rubricando, ¿bien? Eh, Existe una serie de normas, que esto no es tema de clase, pero bueno, uno puede ir a rubricar un libro una vez que tiene el libro que va llevando completo en un 75% y no antes, así que no podemos rubricar 5 libros al mismo tiempo. Entonces se van completando y se van rubricando, o sea, se va rubricando el libro consecutivo posterior. Y de vuelta, la rúbrica lo hace un libro de comercio de la sociedad. De hecho, eh, los libros deben permanecer en la sede social. Muy importante que se conserven correctamente, a resguardo, y el lugar de conservación es la sede social. Luego, si hay un extravío por determinado motivo, como puede ser cuando se trasladan al a tribunales para utilizarlos como prueba o se trasladan a una casa de cooperativo para reescribir actas. Puede suceder que por algún motivo eh, circunstancial se extravíen, bueno, hay que hacer denuncias y hay que tramitar nuevos libros. Es todo un tema, así que lo bueno es conservarlos cuidadosamente en la sede social de la sociedad, que es donde dispone la ley, que es el lugar donde la ley dispone que deben mantenerse y conservarse todos los libros y la documentación de la sociedad. Una consulta, ¿por cuánto tiempo? Bien, muy bien, muy bien. No vamos a encontrar un plazo eh, establecido en la ley. ¿eh? Se entiende que el tiempo debería ser como mínimo aquel por el cual eh, puedan llegar a ser utilizados, ¿no? Eh, si una acción civil
sobre una transacción comercial, por ejemplo, un contrato, tiene un plazo de prescripción de 10 años, entonces pareciera que no menos lo tenemos que mantener por no menos de 10 años, porque va a servir el libro para probar si una registración, o sea, una transacción comercial, ¿sí? O sea, yo puedo decir, sí, yo tenía este contrato, era acreedor, tenía un crédito, y acá está, acá lo registré cuando hice el contrato. Esto fue hace 8 años y 7 meses, todavía no prescribió, entonces el libro me sirve como medio de prueba. Es una prueba más, ¿no? Se discutirá en la justicia, pero es una prueba más. eh, los plazos de prescripción no siempre son tan directos, ¿no? En materia impositiva hay prescripciones de 5 años, eh, pero no todas son tan directas como decir desde el día que venció el impuesto o que se devengó el impuesto a 5 años. Ya lo van a estudiar eso también en otras materias, pero a veces un impuesto que es por el año, por decir 22, el vencimiento de la declaración jurada es el 23 y el plazo de prescripción empieza a correr a partir del 1 de enero del año 24 y de ahí son 5 años, o sea que será hasta el 1 de enero del año 29, ¿sí? Entonces ya no son 5 años, son 5 años casi 7. Entonces, de vuelta, ¿cuál es el plazo de conservación? Aquel que esté relacionado con los hechos que pueden llegar a probar, ¿sí? Ya sea en materia civil, en materia impositiva, en materia laboral, que los plazos de prescripción son más cortos. Además, las prescripciones se pueden suspender, lo que significa que deja de correr el plazo hasta un tiempo posterior donde vuelve a correr. Y también se puede interrumpir, lo que significa que el plazo que iba corriendo pasa a ser 0 y el día que arranca nuevamente, por otro hecho posterior, inicia desde 0 nuevamente. Así que, la verdad, ocupan determinada cantidad de lugar. eh, lo aconsejable es mantenerlos por mucho tiempo, ¿sí? Lo mismo con la documentación de respaldo, ¿sí? Y lo mismo con los balances emitidos y certificados, ¿eh? Aunque el balance de la sociedad es el que está transcrito en el libro, no el papel. Por más que tenga la estampita y todo lo que querramos, que ahora son digitales, lo importante es el balance que está transcrito en el libro, ¿eh? Con lo cual, el que hay que cuidar es el libro de inventario y balance. Espero haberte contestado con toda esta, Sí, ¿cómo se perfecto. llama? Esta Sí, sí, gracias. descripción amplia y quizá informal. Bueno, además tenemos eh, otro tipo de requisitos que surgen del código, como que las registraciones que se efectúan en los libros deben ser espacios en blanco, ni huecos, como para llenar después, para llenarlas más adelante o en otro momento con datos, ¿sí? Y en orden progresivo, ¿sí? Siguiendo, por ejemplo, el libro diario, la fecha, las transacciones del día, al día siguiente las del día siguiente, no podemos volver con transacciones de días previos, ¿eh? Hay algunas modalidades para efectuar algunas registraciones, ya se las van a aprender, ¿eh? Hay que hacer a veces algún tipo de corte y registración, ya se la van a aprender, porque siempre nos equivocamos y hay modalidades o hábitos de alguna forma admitidos como para salvar esos errores. De hecho, muchas veces al pie, en los registros, se salvan o se enmiendan, ¿sí? El enmendado no significa que se escribe arriba, sino que lo que está hecho mal se hace una llamada y al pie del libro se resuelve eso que se efectuó mal, ¿eh? Aquello que está escrito de una forma no vale y vale lo que está escrito ahora de esta forma, ¿sí? Así se escribe para resolver un error, ¿sí? Lo que no se puede hacer es tachaduras, ni enmiendas, ni eliminar
pretender eliminar asientos con rayas o con borrados o escribiendo encima de espacios ya escritos. No se pueden mutilar partes del libro ni arrancar hojas, ¿sí? No podemos pasar de la hoja 27 a la 29 o sacarlas del medio. Bueno, no se puede alterar la encuadernación o la foliación, no se puede hacer interlineaciones, que es escribir entre dos renglones, ¿eh? Si hay un renglón para hacer un registro y a continuación otro renglón para hacer otro registro, por más que haya quedado un espacio en el medio de esos dos renglones o registros, no se puede agregar un registro intermedio, que sería una interlineación. Como le dije antes, ni enmendarlo, ni efectuarle raspaduras. Todo esto invalida lo registrado, y en algunos casos puede llegar a invalidar, digamos, es nulo y no sirve como prueba. Y hay que ver hasta dónde se extiende ese tipo de efecto. Justamente pierde el libro el carácter probatorio que debería tener. Bueno, con respecto a la conservación, les hablé del orden del día, también se ve con más detalle cuando veamos asambleas, y les hablé de la conservación de los libros en función de la pregunta de la compañera. ¿eh? Eh, en el 328 encontramos una mención de 10 años de conservación, ¿sí? Luego, no nos alcanza con eso. ¿Me seguís? Es como una disposición base, pero insuficiente. Por eso, Sí. eh, ahora, si lo que dice el libro no me resulta conveniente probar y mostrar, y pasaron 10 años y un día, probablemente podamos negar la tenencia del mismo, ¿sí? Ahora, si yo creo que me va a resultar necesario, es preferible que los tengan a mano para cuando eh, sea necesario, ¿sí? Por ejemplo, en una causa judicial abierta cuyos plazos de prescripción pueden haber sido suspendidos e interrumpidos. Luego, por último, no, me pasé y todavía no tenía que pasar, los libros de comercio, la contabilidad de la sociedad, tienen fuerza probatoria, valor probatorio. Ahora bien, esta fuerza probatoria es solamente eficaz en tanto y en cuanto la contabilidad como tal y todos los libros de comercio sean llevados en debida forma, con el cumplimiento de los requisitos legales. Por eso les decía anteriormente que en caso de encontrar eh, enmiendas, interlineaciones, raspaduras, falta en folio, etcétera, etcétera, bueno, los libros perdían justamente ese valor probatorio. Ahora sí, si justamente la tienen, porque es llevada eh, justamente con buenos eh, procesos y hábitos contables, bueno, entonces eh, sí otorga lo que se denomina eficacia probatoria. ¿eh? Entonces van a ser admitidas en el juicio, como en cualquier juicio, como medio de prueba. Y la contabilidad prueba en favor de quien lleva los libros correctamente, eh, y cuando en un litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad, uno presenta los registros y el otro no los presenta, bueno, justamente aquel que los presente va a, a verse beneficiado, va a tener una ventaja, porque, de vuelta digo, el valor probatorio es este, que eh, eh,
le otorga la prueba, le otorga esta eficacia probatoria a aquel que lo lleva correctamente. Ahora, el juez que intervenga siempre va a merituar, va a tener la facultad de merituar y de apreciar la prueba, ¿sí? Y puede exigir, si considera necesaria, alguna otra prueba supletoria, verificar la documentación respaldatoria, y por eso decía que es conveniente, además de conservar los libros, también conservar eh, la documentación que eh, dio origen a las transacciones registradas en los libros. Bien, la información sobre los negocios realizados a los demás integrantes de la sociedad se lleva a cabo a través de el procedimiento de rendición de cuentas de su gestión, ejercicio tras ejercicio, y ese procedimiento está previsto en los artículos 68 a 74 de la ley. Los socios tienen derecho, luego de aprobar o impugnar los estados contables por que no los consideren veraces o incompletos. Pero en principio, la rendición de cuentas de los administradores a los socios se efectúa a partir de la emisión de información mediante una fórmula que encontramos en los artículos 68 a 74 de la ley. Entonces, ahí vamos a encontrar eh, normas legales de contabilidad y la exigencia de la memoria del ejercicio. Entonces, no es, la rendición de cuentas no queda sujeta a la voluntad de los administradores eh, en cuanto a la forma en que se efectúa, ¿sí? Sino que los administradores deben emitir estados contables para materializar esta obligación que tienen de rendir cuentas de su gestión a los socios, ¿bien? Y deben emitir la memoria del ejercicio en aquellos casos que es obligatoria, ¿sí? O sea, en las SRL de mayor capital y en las sociedades por acción. De esa forma efectúan la rendición de cuentas que les compete, ¿sí? Luego pueden agregar otra información. Eso no está prohibido, ¿bien? Los socios tienen un derecho que es el de aprobar los estados contables o desaprobarlos, y tienen el derecho de impugnar los estados contables. Y es un derecho que está prescrito en el artículo 69 de la Ley General de Sociedades, y justamente la adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto es irrenunciable, y cualquier convención en contrario es nula. Es irrenunciable. Y cualquier convención en contrario es nula. O sea que no se le puede obligar a los socios a, a aprobar los estados contables forzadamente, ¿sí? No podría un socio incorporarse a una sociedad, pero bajo una condición de tener que aprobar siempre los balances, ¿sí? Entonces, siempre va a tener el socio el derecho de desaprobarlos y el derecho de impugnarlos, ¿bien? Ahora, si el socio si la asamblea desaprueba el balance, tampoco es la muerte, habrá que volverlo a hacer, hacerlo mejor, eh, y efectuar una rendición de cuentas ajustada a la realidad, sobre la que apliquen las normas contables vigentes. Ahora bien, si el socio, si los
administradores efectuaron un balance erróneo con dolo, ¿sí? En el cual estuvieron utilizando cierto ardido, malicia para engañar a los socios. Bueno, nos podemos encontrar ante otra situación que ya no, el hecho de la impugnación daría tratamiento también a otros temas, por ejemplo, a la responsabilidad que puedan tener los administradores en la gestión, ¿sí? Y como, digamos, queriendo disimular una mala gestión a partir de la emisión de un balance eh, no confiable, no veraz y quizás falso. ¿eh? Entonces, todos los socios tienen derecho a impugnar judicialmente de nulidad la resolución asamblearia que aprueba los estados contables. O sea que, por más que esté aprobada los estados contables, se puede impugnar de nulidad en la justicia. ¿Bien? Porque ¿quién va a procurar la impugnación? Aquel, quizás socio minoritario, al que le están tratando de imponer el socio mayoritario o cierto grupo de control que reúne los votos suficientes para prevalecer en las asambleas y aprobar los estados contables, le estarán tratando de imponer determinadas condiciones o decisiones que eh, puedan afectar sus derechos. Porque, ojo, si el mayoritario tiene los votos, está bien que vote y gane la votación. Eso el socio minoritario tiene que saber soportar el poder de voto del mayoritario. ¿sí? Ahora bien, cuando existe lo que se denomina abuso de poder o se efectúan eh, operaciones en las cuales o actos que procuren violar la ley o defraudar derechos de los socios, entonces puede ser que aquellos socios controlantes reúnan los votos necesarios, aprueben los estados contables. En ese caso, a los socios que votaron en contra, tienen el derecho a impugnar, en realidad lo tienen todos el derecho a impugnar igualmente, pueden impugnar los estados contables aún habiéndose votado, aún habiéndose aprobado. Entonces, los estados contables se pueden aprobar o desaprobar, y si han sido aprobados, también se puede impugnar la decisión que los aprobó. Y se efectúa una acción judicial de impugnación por nulidad de la decisión asamblearia que aprobó esos estados contables. Y eso lo resuelve un juez. En este caso, los socios hasta le pueden solicitar al juez que suspenda lo resuelto por la asamblea como medida precautoria hasta tanto el juez resuelva eh, la solicitud de fondos, ¿sí? El tema de fondo que sería si se impugna o no la decisión asamblearia. Entonces, si se aprueba un estado contable que refleja una utilidad y esa utilidad se distribuye y la mayor parte se la lleva el socio controlante mayoritario y quizá el minoritario eh, esté en contra y logre que a partir de esta medida cautelar se suspenda la decisión adoptada y no se efectúe la distribución. Y el capital ese permanezca en la sociedad hasta tanto el juez resuelva si se impugna o no de nulidad la decisión asamblearia. ¿Bien? Y en consecuencia si se entiende que el balance fue aprobado o no fue aprobado. Bueno, seguimos. En función a lo que establece entonces el artículo 67 de la ley, los administradores
deben poner a disposición de los socios copias de los estados contables con no menos de 15 días de anticipación a su consideración por ellos. O sea, no menos de 15 días de anticipación a la consideración de los estados contables que van a ser los socios el día de la asamblea. ¿Eh? Entonces, claro, el socio va a ir a votar a la asamblea, si aprueba o no aprueba los estados contables, los tiene que haber tenido a mano para poder analizarlos, ¿sí? Entonces ejerce su derecho a información, conoce lo que sucedió en la sociedad a partir de la rendición de cuentas y puede concurrir a la asamblea a aprobar el balance, ¿eh? Ahora, si no lo conociese o careciera de la información suficiente, justamente no podría ejercer su derecho de voto de manera cabal, ¿eh? De allí que tenga este derecho a disponer de la información de los estados contables con una anticipación a la fecha de la asamblea. También podrá disponer copias de la memoria del directorio o de la memoria del órgano de administración y también copias de los informes que pueden haber efectuado la sindicatura o el consejo de vigilancia. Además, los socios pueden exigir a los administradores todas las explicaciones e informes complementarios, rendición de cuentas de operaciones o bienes determinados, o sobre algunos aspectos o rubros concretos de los estados contables para poder emitir su voto en la aprobación de los mismos en la asamblea, ¿eh? Entonces, la rendición de cuentas vendrá dada por la fórmula del balance y los informes correspondientes y la memoria, pero también se pueden pedir explicaciones e informes complementarios, los cuales a veces se brindan por escrito o a veces se brindan verbalmente en las mismas asambleas, ¿eh? Por eso se suele solicitar algunos informes y si no se cuenta con la información en el momento, a veces la asamblea se suspende y se dice que pasa a cuarto intermedio y después de un periodo vuelve a sesionar para completar el tema a tratar y el resto de los puntos del orden del día. La falta de cumplimiento o reticencia, que es como una resistencia a entregar la información o entregarla incompleta o sin todos los datos correctos, esta situación configura una justa causa de impugnación de las decisiones que se hayan adoptado, justamente si no se completó o se completó con reticencia la rendición de cuentas, ¿eh? Entonces no solamente se va a impugnar el balance, sino que todas las decisiones que se hayan adoptado a partir de la información incluida en el balance pueden ser impugnables, ¿eh? Y el hecho de que justamente se haya configurado la falta de cumplimiento o reticencia en la rendición de cuentas, habilita la justa causa de impugnación de cualquier decisión que se haya tomado a partir de estos documentos. De la misma manera, la violación de la veracidad y de la completividad importa que se configure el delito de balance falso, que está tipificado en el artículo 300, inciso segundo del Código Penal, ¿eh? Y en ese caso, aquel que haya emitido el balance falso puede ser imputado y procesado por la justicia penal, ¿sí? Y aquellos que hayan colaborado o participado en la configuración de este delito pueden ser eh, imputados como partícipes necesarios y procesados también por esto, por el mismo delito. Y recibirán una pena menor, pero también estarán en un inconveniente penal importante, ¿eh? Así que ya no es solamente ser un poco reticente o equivocarse en algunas liquidaciones, sino que justamente existe en este caso, una maniobra dolosa con ánimo de perjudicar eh, a la sociedad, a los socios o a terceros, a partir de la emisión de balances falsos, eh, lo cual genera una cuestión muy delicada para aquellos que participan
en la consecución de este tipo de maniobra delictual, ¿eh? Y por supuesto que si esto sucede y se resuelve en este sentido, si se configura el delito, además esto también autoriza a la remoción de los administradores eh, de la sociedad que justamente son los responsables de la emisión de los estados contables, ¿no? Y también compromete su responsabilidad, ¿eh? Como la de los síndicos que debieron haber revisado y la de los miembros del Consejo de Vigilancia que también debieron haber revisado e informado al respecto. Y también eh, puede generar responsabilidad respecto de los accionistas que los hubieran aprobado con conocimiento o a sabiendas de las irregularidades, ¿eh? Así que es un tema, en el caso de que exista esta falta de veracidad y completividad de la rendición de cuentas que configure el delito de balance falso, bueno, por supuesto que habrá una figura penal y en lo civil y comercial podría darse la remoción de los administradores, la responsabilidad de los administradores, la remoción de los síndicos, su responsabilidad, o sea, la responsabilidad que es un juicio por una acción de responsabilidad que le hace un juicio de la sociedad al administrador, ¿no? Por los daños y perjuicios ocasionados. Y también puede llegar a importar la remoción y la responsabilidad de los miembros del Consejo de Vigilancia y de los accionistas que lo hubieran aprobado, conociendo las irregularidades que contenían los estados contables, memoria o informes que hacían las veces de rendición de cuentas. Para ir terminando, la decisión asamblearia que aprueba los estados contables es indivisible. O sea que no pueden ser aprobados parcialmente, ¿sí? O sea, no podemos aprobar el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y desaprobamos el estado de flujo efectivo. Eso no puede ser. Ahora, por otro lado, la insuficiencia o inexistencia de la memoria o del informe del síndico o las irregularidades de las cuentas del balance, estado de resultado de información complementaria, constituyen causal de invalidez de los estados contables y del acuerdo asambleario, o sea, la decisión asamblearia que los aprueba. Bien, el artículo 72 de la ley nos aclara que la aprobación de los estados contables no implica la de la gestión de los directores, administradores, gerentes, miembros del Consejo de Vigilancia o síndicos, hayan votado ellos o no hayan votado en la respectiva decisión, esto por ser accionistas, ni importa la liberación de responsabilidades, ¿eh? Entonces, aprobar la rendición de cuentas significa que se sometió a consideración de la Asamblea la aprobación del balance y los socios que asistieron la aprueban o no, ¿sí? Luego, también se aprueba la gestión de los administradores, ¿sí? Y lo que nos viene a informar el artículo 72 es que puede ser que se apruebe el balance, pero que en definitiva después no se apruebe la gestión, ¿eh? O sea que los socios efectúan la rendición de cuentas de su gestión a partir del balance, pero el 72 nos dice que habiendo aprobado el balance, eh, habiendo aprobado su rendición de cuentas, no significa que se haya aprobado totalmente la gestión de los administradores. Por eso se trata en un punto aparte, en un punto apartado, digamos, diferente en el orden del día, ¿sí? Entonces ustedes van a ver un acta de asamblea y en uno de los puntos del orden del día se va a tratar la aprobación de los estados contables y en otro se va a tratar la eh, aprobación de la gestión de los administradores, ¿sí? Esto es porque justamente pueden haber hecho el balance perfecto, pero cometieron algún otro acto merecedor de la desaprobación de la gestión por parte de los socios y el hecho de haberse aprobado el balance justamente eh, no implica la aprobación de la gestión y el artículo 72 explícitamente así lo determina. Bueno, vamos a suspender acá el avance de la clase de hoy y vamos a seguir el jueves que viene ya con el, el desarrollo del régimen legal de los artículos
61 y siguientes. O sea que de los puntos del temario que les comenté inicialmente, por supuesto que no los vimos todos. Y una vez que terminemos con esto, el jueves que viene, vamos a completar el tema 11. Voy a averiguar con detalle qué es lo que estuvieron viendo, si es que vieron algo, si no vieron nada, lo vemos completo el jueves que viene, ¿sí? Terminamos lo que nos queda el 9 y completamos el 11 para que estar al día con el cronograma hasta la fecha, ¿no? Hasta el jueves 26, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Voy a mirar el chat, a ver si me dicen algo. Veo un mensaje. Vamos bien, así me gusta. Profe, una consulta. Decime. ¿Podrías subir el PowerPoint al campus? Porque hay uno diferente y ¿Hay, hay tiene un- cosas bastante diferentes. Ah, sí, ¿estás segura vos? Sí, es uno de Barrao, puede ser, en este tema. ¿Y no hay uno Y, mío? ¿O hay una clase en la pandemia, hicimos clases grabadas, no sé si las vieron, están no me subidas. fijé el video, pero el PowerPoint que está subido en la parte de los temas teóricos Sí, no es diferente, por eso, más que nada. y puede ser, porque en realidad está el PowerPoint está con la clase en el video, ¿entendés? Bueno, Entonces, para no poner las dos veces lo mismo, eh, pusimos, está la clase con el PowerPoint y, digamos, en formato de video, con un desarrollo que se grabó en aquel momento, y luego la doctora agregó información complementaria, no es la clase, ¿sí? Entonces, agregó información complementaria que puede ser eh, un PowerPoint, puede ser un documento de un autor, ¿sí? Eh, pero la información yo te diría que la tienen, ¿eh? Que ya está. Lo voy a bueno, revisar, gracias. esto que me decís. Está bien, gracias. Por nada. ¿Puede pasar el Power por acá? No, por acá no. No, no, por acá no. No, no. Para todo lo que es, eh, para todo lo que es publicaciones de contenidos, usamos y tenemos que usar el campus virtual. Pero yo voy a repasar puntualmente qué es lo que hay. Igual, el, si el video por ahí dura un poco de tiempo, yo les recomendaría que lo miren porque hasta está el desarrollo de deportes irrevocables muy bien. Pero bueno, en definitiva va llevando el PowerPoint. O sea que si van adelantando el video, van a estar viendo también el PowerPoint. Igual lo voy a mirar porque yo creo que habíamos subido los contenidos. Pero como también estoy en derecho comercial, me puedo equivocar y puedo estar confundiendo los contenidos de una materia con los de otra. ¿Eh? Así que lo voy a mirar. Me comprometo a eso. A ver si hay alguna consulta más. No, no, no. Bueno, bárbaro. Eh, igual, como nos juntamos el jueves próximo y seguimos con este tema, si llegan a surgir consultas o, o repasan o algo por el estilo, las vemos entonces el jueves 26 a las 19:30. Eh, Acá me agradecen, les agradezco yo también. Nos vemos entonces. Lo vi, dice Mariela. O sea que pareciera que está el Power. Bueno, te agradezco, Mariela. Igual lo voy a mirar. ¿Eh? Los dejo entonces, chicos. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias.